Sí. ¿Se sent? Hola. Yo lo tengo encendido, ¿eh? Aprofito. Sí, provant. Sí, ara sí. Perfecte. Bon dia, germans. Buenos días a todos, hermanos. Me han dejado tener tema libre en el día de hoy y para compensar un poco que el último domingo fue un poquito duro, hoy va a ser un poquito más suave. Hoy no llevo corbata, exacto, hoy no llevo corbata, entonces no es correctiva la predicación. Es más exhortativa, es de ánimo para el creyente. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el primer libro de Samuel. La lectura es un poquito larga, bastante larga. Vamos al capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde encontramos una historia maravillosa, fantástica, que nos daría para hacer una serie de sermones, realmente. Pero vamos a intentar condensar parte de esa enseñanza en el día de hoy. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, vamos a leer del versículo 1 hasta el 51, la fantástica historia de David y Goliat. Y sé que yo creo que el 99,9% de los que estamos aquí conocemos la historia de David y Goliat. Dice así la palabra del Señor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Entonces escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venían un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por
tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa historia de David y Goliat, Señor. Y te pedimos que sea tu Espíritu el que nos instruya en esta mañana, el que nos ilumine y el que nos llene de valor, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya os he dicho que la lectura era larga. Bueno, cuando leemos este pasaje, ahora yo podría empezar a hablar de la vida del creyente, de cómo debemos vencer nuestros miedos y enfrentarnos a nuestros gigantes, ¿verdad? Y podríamos apoyarnos y sacar pasajes como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y de este modo, usando este pasaje como una alegoría de la vida del creyente, podríamos hablar de cómo el Señor, al igual que David, pues nos dará las fuerzas necesarias para vencer toda prueba, derrotar a nuestros gigantes y todo eso. Y seguramente saldríamos aquí con la adrenalina por las nubes, más alterados que después de una película de los Vengadores, creyendo que somos Capitán América o Iron Man. Yo recordaba también la trilogía de los años 80, en el 84, 86 y 89 salió una de las mejores trilogías de aquella época, Karate Kid, y yo salía del cine pensando que podía romper árboles dando patadas. Menos mal que no lo probé. Y los creyentes a veces somos así, y pensamos que todas las historias de la Biblia hablan de nosotros, de los creyentes, y si hiciéramos eso haríamos un uso pobre, simple del pasaje de David y Goliat. Esta maravillosa historia no habla de nosotros. No habla de cómo podemos vencer nuestros problemas con la ayuda de Dios. Hay muchos otros pasajes que podemos usar para eso, como ejemplo de la vida del creyente. Cómo Dios nos puede librar de los peligros que nos rodean. Pero la historia de David y Goliat no es uno de esos pasajes. ¿Por qué no? ¿De qué nos habla realmente esta historia? Cuando nos acercamos a diferentes historias bíblicas, especialmente del Antiguo Testamento, debemos ser muy precavidos, intentar aplicar realmente una interpretación correcta y no ponernos nosotros como protagonistas e intentar sacar una moraleja o una enseñanza de esos pasajes. Nosotros no podemos ocupar el lugar de un personaje cuando no nos corresponde. Por ejemplo, nosotros no somos José, cuando se mantuvo fiel al Señor en medio de la adversidad y cuando salvó toda la tierra de Egipto. Nosotros tampoco somos Moisés, como ese gran libertador que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Nosotros tampoco somos David en esta historia, ese muchacho menospreciado por todos que es capaz de vencer al gigante. Todos estos personajes debemos tener claro que son una sombra, un tipo, una figura del Señor Jesucristo. Nos están apuntando al Mesías anunciado. Vamos a ver tres características, porque ya he dicho que realmente la historia de David y Goliat da para una serie de sermones, pero me gustaría ver con detalle tres características: David y el miedo, David y el gigante, David y la armadura. Vamos a ver a David frente al miedo. Nosotros realmente no podemos compararnos a David porque David no demuestra temor. En ningún momento, en todo el pasaje que hemos leído, no vemos un ápice de temor de David ante ese gigante. Los creyentes sí necesitamos ser alentados constantemente por el Señor. Como ejemplo tenemos aquella escena preciosa de Pedro cuando intenta caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús se acerca a la barca, todos conocemos esa historia. Jesús se acerca a la barca de los discípulos en medio de una tormenta y Pedro le dice: Señor, si eres tú, déjame que yo vaya hacia ti en medio de la tormenta. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar, pero después le invade el temor y empieza a hundirse. Y nos dice en Mateo 14, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esto sí que representa la vida del creyente. Esto sí. Pero David ante Goliat no.
Nosotros no somos así. Nosotros somos como Pedro, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de todo lo que nos rodea en este mundo, necesitamos clamar: Señor, sálvame. También es ejemplo de la vida del creyente la historia de aquellos tres de Babilonia, Misael, Ananías y Azarías, más conocidos por Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquellos tres hombres, aquellos tres muchachos, fueron lanzados a un horno de fuego porque no querían seguir el edicto del rey. Y sus palabras, parafraseo, pero en Daniel capítulo 6 lo encontramos. Estos tres muchachos le dicen al rey, a Nabucodonosor: sepas, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Y aquí viene la expresión importante: y si no están los planes de nuestro Dios librarnos, de igual forma no vamos a obedecerte, porque nosotros debemos obediencia a nuestro Dios. Pero David no habla así cuando va a enfrentarse a Goliat, cuando está hablando con Saúl. David no le dice a Saúl: mira, Saúl, yo voy a enfrentarme al gigante. Y si muero, bueno, lo habré intentado. O y si muero, pues levantarme una estatua porque fui un héroe. No, David no habla así. David tiene plena confianza, está plenamente convencido en su victoria. No tiene miedo, no tiene temor. Él sabe cómo va a acabar. Y así como David, el Señor Jesucristo se presentó para morir en nuestro lugar, sin miedo, sin temor, con confianza. De forma voluntaria, el Señor Jesucristo asumió el ministerio de morir por nosotros, cargando nuestro pecado, para dar gloria al Padre Eterno. Evidentemente es un acto de amor por nosotros, la muerte de Cristo, y así lo enseña la palabra, pero no podemos perder de vista el propósito central, lo estamos viendo en el estudio de la carta a los Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia, capítulo 1. Y aquí la intención de Dios es salvarnos para la gloria de su gracia, alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí también David va a declarar sus intenciones. Así como Dios tiene un propósito para nosotros, David tiene un propósito y él lo declara en el versículo 46. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que todo el mundo sepa que yo soy David, el gran guerrero. No dice eso, ¿verdad? Dice: para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. David busca la gloria del Padre. Y en el versículo 47, en el siguiente, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva, ni con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Está diciendo: Dios es soberano y todo el mundo debe saberlo. La intención de David es clara. Y de la misma forma Jesús se enfrentó a la cruz sin miedo, sabiendo de antemano que vencería y con un propósito, que es la gloria del Padre. Veamos el segundo aspecto, David y el gigante. Realmente las películas han hecho a veces flaco favor a la historia de David y Goliat. Y todas han intentado imitar esta escena maravillosa. Y la primera que se me venía a la cabeza era la de Troya. Seguro que habéis visto la película de Troya, de Brad Pitt. Todos querríamos ser Brad Pitt ahí, ¿verdad? Venciendo a ese gran guerrero en la primera escena. Pero se queda corto. La descripción de Goliat de la que nos habla este pasaje es espeluznante. Lo que pasa es que hay que hacer un cambio de los parámetros que nos habla, ¿no? Nos habla de codos, de palmos y tal, y hay que convertir esas unidades. Fijémonos cómo es, versículo 4, 6 codos y un palmo de altura. ¿Y cuánto es eso? Pues 2,9 metros. Yo si estiro mi brazo no llegaría a tocarle el flequillo, ni mucho menos.
inmenso. Una cota de malla de bronce de 55 kilos encima de sus espaldas que le cubría el pecho, le protegía. Una punta de lanza, la punta de lanza de 7 kilos de hierro. Pero no debemos pensar que Goliat era algo excepcional, un caso extraño de gigantismo. Él pertenecía a una raza de gigantes, de hombres realmente grandes, que es mencionado en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números capítulo 13, cuando van los 12 espías a la tierra prometida y vuelven 10 espías diciendo, esto es imposible, ahí no vamos a entrar. Estaban asustados. ¿Por qué? Porque allí hemos visto una raza de gigantes y nosotros a sus ojos parecemos como langostas. Y después de la conquista de la tierra prometida, estos hombres, la raza de los anaceos, fue destruida pero no del todo, quedó un remanente, algunos descendientes en diferentes tierras. Y eso lo explica Josué capítulo 11. Y de aquí viene Goliat. Pero lo que debemos destacar de esta descripción de Goliat, ¿por qué nos describe de esta manera Goliat? ¿Para asustarnos? ¿Para ver el gran valor de David? ¡Wow! David no se asustó cuando vio, como la canción infantil, ¿no? David no se asustó cuando vio al gigante. Lo que debemos destacar es el contraste con el capítulo anterior. ¿Qué hay en el capítulo 16? ¿Qué encontramos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel? Dios escoge a David y se lo revela al profeta Samuel. Samuel, ves a casa de Isaí, porque yo me he escogido de allí el futuro rey de Israel. Y es el contraste entre lo que el hombre ve y lo que Dios ve. Ni siquiera el profeta Samuel tenía la capacidad de ver lo que Dios ve. Si leemos en el capítulo 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, evidentemente le presenta al primogénito, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¡Wow! Vino el primogénito, un hombre más mayor de 20 años porque había ido a la guerra. Y Samuel dijo, este es el ungido del Señor. Y versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Isaí presenta a sus hijos, Samuel se fija en el aspecto externo. Pero Dios escoge a David, el menor de sus hermanos, el octavo, el pequeñito, un muchacho que fue despreciado por Eliab en el campo de batalla. Lo hemos leído. ¿Para qué vienes aquí? David, ya sé que vienes a chafardear, que vienes a ver la batalla. Despreciado por Eliab, despreciado por Goliat. ¿Tú vienes a mí con un palo como si yo fuera un perro? Dice, ven aquí, que te mataré enseguida, acabaremos rápido. Incluso despreciado por Saúl. Versículo 33, aquello que Saúl era incapaz de hacer como rey, como líder del pueblo. En el versículo 33 se le dice, cuando David se presenta, Saúl le dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo. Tú eres un crío. ¿Dónde vas? Has visto muchas películas. Y así encontramos a Goliat de Gat, un gran guerrero, un gigante que se presenta como el filisteo, desafiando a todo el campamento de Israel, menospreciando al Dios de Israel, un hombre que causaba temor entre todo el ejército de Israel. Era típico de la antigüedad que el mejor soldado de cada ejército se enfrentara para evitar una gran masacre. Como he dicho, he mencionado la película Troya y se ve un claro ejemplo. Y así Goliat también sale amenazando, ridiculizando
a todo el ejército de Israel y a su Dios. Y esto es importante, ya que no debemos ver a un ejército de enemigos. Delante de Israel no hay un ejército de enemigos, hay un enemigo a derrotar: Goliat. Por lo tanto, también es un error tomar como alegoría de este pasaje para ilustrar la vida del creyente. Nosotros sí tenemos muchos gigantes, pequeños gigantes, pero gigantes, que nos molestan, que nos asedian. Goliat es el objetivo. La victoria depende de que alguien sea capaz de derrotar a ese gigante. Él mismo lo ha dicho, él mismo ha provocado a Israel diciéndolo: traedme a un hombre que luche conmigo. Y ya que estamos en el tema, debemos dejar claro qué son los gigantes en la vida del creyente. ¿Qué son los gigantes? A menudo podemos pensar que una prueba, una enfermedad, la falta de empleo, la suegra, etcétera, son los gigantes. Yo me meto mucho con las suegras, pero lo hago en broma, ¿eh? Algún día vendrá mi suegra y la miraréis mal, ¿no? Mi suegra es una santa. Además es mi hermana en la fe y la quiero muchísimo, ¿vale? Lo hago en broma, ¿eh? Pero evidentemente es un error. Todos esos problemas, esas pruebas, son pruebas. Ya lo vimos cuando estudiamos Hebreos, lo vimos cuando hablábamos de ejercitados en el dolor. Si lo buscáis en el YouTube está el mensaje, ejercitados en el dolor. Hay pruebas que vienen directamente de parte de Dios, otras son permitidas por Dios, pero los verdaderos gigantes a los que debe vencer el creyente es el pecado, son las actitudes pecaminosas frente a la prueba, frente a la tentación. ¿Vas a caer en la tentación o no vas a caer en la tentación? Ese es nuestro gigante. Hay muchos personajes bíblicos que son un claro ejemplo. Voy a citar 3 brevemente. Job. A Job le sobrevino una situación de dificultad quizá como nadie sobre esta tierra ha tenido que soportar. Pero el gigante que tuvo que vencer Job no era la situación. No dependía de él de vencer ese gigante, salir de esa situación. Él no podía resucitar a sus hijos. Él no podía recuperar sus bienes por sí mismo. Él no podía sanarse a sí mismo. El gigante que tuvo que vencer Job, o los gigantes, fue su actitud frente a esos problemas. Incluso su mujer le decía: maldice a Dios y muérete. Ese es el gigante que Job venció. El profeta Daniel también se mantuvo firme en medio de la prueba, en su cautiverio en Babilonia. Su gigante no era el rey Darío. Su gigante era el instinto de supervivencia. ¿Qué hago? ¿Sigo obedeciendo a mi Dios? ¿Amo más a mi Dios o a mi vida? Y él estuvo dispuesto a ser echado al foso de los leones. Él estaba dispuesto a morir, pero no a renunciar a su Dios y cometer idolatría. José, en Egipto, una vez que es vendido por sus hermanos, llega a Egipto, él se mantiene íntegro. Y sus gigantes fuese luchar contra la tentación. La esposa de Potifar lo seduce, quiere obligarlo a fornicar y él vence la tentación. Y sabía que se enfrentaba quizá a la pena de muerte. Por lo tanto, debemos saber identificar esos gigantes en la vida del creyente, hermanos. No son los problemas, no son las pruebas, sino nuestra actitud delante de los problemas y de las pruebas. Por lo tanto, hemos dicho que estamos ante un gigante único, Goliat de Gat, y que por tanto no hace referencia a los pecados que vamos a enfrentarnos los creyentes. Por tanto, ¿quién es este gigante? ¿Quién es Goliat? ¿Qué representa Goliat? Este gigante único representa el pecado, en mayúsculas. El pecado, el causante de la separación del hombre de la presencia de Dios. Es el enemigo a derrotar para obtener la victoria. Pero ningún ser humano era capaz de enfrentarse a Goliat. Solo Dios mismo, en la persona de su Hijo eterno, manifestado en carne, en la persona de Jesucristo de Nazaret, era capaz de vencer al poder del pecado y de la muerte.
Escribe Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Solamente Cristo manifestado en carne tenía capacidad para vencer al pecado y a la muerte. Por lo tanto, no se trata de los pecados con los que nosotros luchamos cada día, sino la derrota del pecado en mayúsculas. Este es Goliat de Gat. Y tras la derrota del pecado, nosotros tenemos victoria sobre la tentación. Y ahora sí podemos introducir versículos como: ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos más que vencedores por la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Jesús se enfrentó al pecado en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Jesús se enfrentó al pecado durante todo su ministerio. Él fue tentado en todo, como nos dice Hebreos 4:15. Y Jesús venció a la muerte y al pecado cuando murió y resucitó por su pueblo, por sus escogidos. Por lo tanto, concluimos que David representa al Señor Jesucristo, el único que era capaz de vencer al pecado y a la muerte. Tercer punto, la armadura. Y para los que les guste alegorizar, vamos a alegorizar un poco. ¿Qué representa la armadura? ¿Qué nos enseña la palabra? Que el creyente debe estar siempre preparado con la armadura del Señor. Efesios capítulo 6, ya llegaremos en la serie. Tampoco quiero hacer spoiler de todo, pero Efesios 6, ¿qué nos dice Efesios 6? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, si queremos alegorizar y usar David ante Goliat como ejemplo de la vida del creyente, esto se nos desmonta. Porque David rechazó la armadura. Versículos 38 y 39. David echó de sí aquellas cosas. Y esto nos desmonta por completo esa comparación entre David y el creyente. Pero David tiene una explicación para no usar la armadura y la espada. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Para el creyente la armadura es símbolo de protección. Tal como describe Pablo en el pasaje que hemos leído, Efesios 6, para resistir en tiempos de dificultad. Es una protección. Pero David no se presenta para resistir a Goliat. Él se presenta para matarlo, para acabar con él. David no necesita la coraza de justicia para resistir los ataques de Goliat. David lo que va a hacer es aplicar justicia. David no está preparado, no necesita el escudo de la fe, porque no actúa por fe, ya lo hemos dicho. Él está plenamente convencido de lo que va a pasar. Goliat, tú vas a morir hoy. Y los filisteos también, y las aves del cielo se van a comer la carroña de vuestros cuerpos. David no tiene intención de resistir ninguna acometida de Goliat. Lo que quiere es acabar con él, con ese filisteo incircunciso que ha desafiado al escuadrón de Dios. Desde el principio de la escena, David declara su confianza plena en Dios. Se lo declara a Saúl, versículo 37, y se lo dice a Goliat, versículos 45 al 47. Y David tampoco lleva el casco de la salvación. La salvación aún no se ha obtenido. Él va a establecer la salvación. Él va a proporcionar la salvación a su pueblo. Así como Cristo Jesús nos proporciona salvación al derrotar al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Goliat mismo lo había pregonado. La victoria y el destino de Israel se decide en una lucha entre dos. Entre dos. Entre el pecado
y el ungido del Señor. Y ahí es donde está la clave. David es el ungido del Señor, proclamado rey. En el capítulo anterior, que hemos leído ya algún versículo, podemos leer cómo el profeta Samuel unge a David como rey de Israel. Antes de que fuera conocido, antes de que fuera popular, antes de que se enfrentara al gigante, David es el ungido del Señor. Versículo 13 del capítulo 16. Un versículo muy importante. Primer libro de Samuel, 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Lo repito? Y desde aquel día, no solamente es el acto de la unción, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Solo el ungido, Mesías en hebreo, Cristo en griego, solo el ungido tiene el poder y la autoridad de vencer al pecado y a la muerte. Solo el ungido del Señor podía derrotar a Goliat. Y permitirme hacer una pequeña conclusión y aplicación. La victoria por medio de Cristo. Desde el inicio de esta historia hemos podido observar la diferencia de perspectiva. De la misma situación, una diferente perspectiva, dependiendo de quién lo observaba. El ejército de Israel veía un gigante y salían corriendo. Un gigante armado, bien entrenado, enorme, fuerte. Pero David, por el Espíritu de Dios, veía un filisteo incircunciso, un blasfemo que se atreve a insultar al Dios de Israel. ¿Quién es ese filisteo incircunciso?, dice David, que se atreve a insultar así a nuestro Dios. Si recordamos en la serie que estuvimos haciendo de Hebreos, estuvimos meditando en el capítulo 11 acerca de la perspectiva de Moisés. Y nos dice el pasaje, Hebreos 11:27, por la fe dejó Egipto, Moisés, no temiendo la ira del rey, cuando otros a lo mejor veían a Faraón y a sus ejércitos y tenían miedo, pero Moisés no. ¿Por qué? Nos dice el escritor de Hebreos, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés veía algo que los demás no veían. Y aquí David tiene una perspectiva que los demás no tienen. El ejército de Israel veía un gigante invencible en el valle de Ela, pero David sabía que el verdadero gigante estaba de su lado y que le daría la victoria. Hermanos, necesitamos la perspectiva que tenía David, pero para tener la perspectiva que tenía David necesitamos la victoria de David. Y es por medio de la victoria de Cristo sobre el pecado que nosotros tenemos la victoria. Nos dice la palabra, somos más que vencedores. Y debemos hacer también nuestras las palabras de Pablo en Romanos, capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero solo lo podemos decir cuando Cristo ya ha vencido. Y esto me recuerda una cosa, que sí que salimos en la historia. No somos David, pero sí que salimos en la historia. ¿Dónde está la iglesia en esta historia? ¿Dónde están los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabéis dónde estamos? Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahí estamos en la historia. Cuando nosotros vemos el pecado nos asustamos. ¿Preparados para la batalla? Sí, pero asustados, incapaces de actuar. Pero eso era antes de la victoria de David. Cuando el ungido de Dios entra en acción, la cosa cambia radicalmente. La victoria de Cristo nos hace más que vencedores. Y entonces los escuadrones del Dios viviente entran en acción. Saben que tienen la victoria. Versículo, lo he dejado para el final,
a propósito, versículo 52, que no lo hemos leído. Versículos 52 y 53. Nos dice el pasaje, nos decía que cuando los filisteos ven a Goliat, decapitado, huyen. Todos los filisteos huyen. Versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Más que vencedores por la victoria de David. No podemos hablar, hermanos, de vencer a nuestros pequeños gigantes, de nuestros pecados en nuestra vida, si no es por la victoria de Cristo. El gran gigante, hermanos, ha caído. Cayó cuando Cristo venció en la cruz y en el sepulcro. Goliat ha caído. Y tal como dijo David a Saúl, y esto lo dice también para la iglesia, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat, del pecado. Hermanos, no desmaye nuestro corazón frente al pecado, frente a la tentación. Dice David a Saúl, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Cristo fue y peleó contra el pecado y lo venció y lo derrotó. Así que no desmaye nuestro corazón ante el pecado, porque el pecado fue vencido por Cristo Jesús. Debemos descansar en la victoria que Cristo nos ofrece. Si intentamos luchar con nuestras propias fuerzas, no podremos, saldremos derrotados, saldremos tristes, abatidos. Debemos descansar en la victoria de Cristo, porque es Él el que nos hace más que vencedores. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta preciosa historia de David frente a Goliat y te damos gracias, Señor, sobre todo por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el cual venció al pecado, venció a la muerte y nos da la victoria. Tenemos victoria segura en ti, Señor. Ayúdanos a vivir confiados en que podemos vencer toda tentación, todo pecado en nuestra vida, Señor, y seguirte con rectitud, en santidad, Señor. Ayuda a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.